Buenas noches, comenzamos la noticia con Jason Maldonado en San Pedro Sula. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Esta tarde se ha registrado un nuevo hecho violento donde, según la información preliminar, es que sicarios vestidos con indumentaria similar a la de la Dirección Policial de Investigación ultimaron a balazos a un comerciante en la 16 calle 2 y 3 avenida del barrio Medina, aquí en San Pedro Sula. Y lo que se maneja es que a él lo raptaron en un punto de aquí en la zona norte, y cuando iban a la altura de este sector del barrio Medina, él, después de ir enchachado, se les soltó, se les lanzó de la paila y salió corriendo. En eso, al menos unos 4 a 6 individuos que iban a bordo de este vehículo comenzaron a dispararle en reiteradas ocasiones hasta matarlo. La víctima, luego de que se realizara el levantamiento, fue identificada como Luis Mauricio Mejía Guevara, un comerciante de 39 años de aquí de San Pedro Sula. Hasta este momento no hay personas detenidas referente a este nuevo crimen, donde estos sicarios utilizaron vestimenta similar a la de la policía aquí en el norte del país. Licenciado, yo retorno con usted. Gracias, Jason Maldonado en San Pedro Sula. El hondureño Víctor Viera Chirinos fue extraditado a Estados Unidos, hoy solicitado por la Corte del Distrito Norte de California por delitos relacionados con el narcotráfico. El operativo de extradición inició a tempranas horas de la mañana de hoy, cuando un fuerte contingente se dirigió hacia la cárcel de Támara, donde cumplía con la prisión provisional, y bajo un fuerte resguardo policial fue trasladado hasta la base aérea Sotocano en Comayagua. Viera Chirinos se convierte en el extraditado 49 desde 2014 a la fecha. Vamos a La Ceiba con Nahum Monje. Atado encuentran cadáver de joven en Río Cangrejal. Nahum, buenas noches. Gracias, buenas noches, licenciado Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo. Así es, tal y como usted lo apunta, en las últimas horas las autoridades policiales han encontrado el cuerpo de un joven que se había reportado como desaparecido desde hace más de 5 días, flotando sobre el río Cangrejal, atado de pies y manos. ¿Qué dicen las autoridades policiales? Escuchemos. Lamentablemente se ha realizado lo que es el levantamiento cadavérico de una persona, el ahora occiso, de nombre Freddy Ricardo Montoya, de 18 años de edad. Es originario de Olanchito Lloro y residente en la colonia San Judas, La Ceiba, Atlántida. El hallazgo fue reportado en lo que es en la colonia Casablanca, de Plantel Ortega, de la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Y bueno, las investigaciones se continúan desarrollando por parte de nuestros agentes especialistas de la Unidad de Delitos contra la Vida de la DPI, para poder esclarecer qué tipo de situación se podría tratar, ya sea situaciones que se podrían vincular a organizaciones criminales o personas que hayan tenido algún tipo de riña o de mala convivencia con este ciudadano. Tras el hallazgo, el cuerpo fue llevado a las instalaciones de la morgue de medicina forense en esta ciudad Puerto de La Ceiba, posteriormente entregado a sus familiares, y asimismo el inicio del proceso de investigación para poder determinar las causas de su muerte. Regresamos nuevamente a Tegucigalpa. Buenas noches. Gracias, Nahum Monje. Auto de formal procesamiento y prisión preventiva dictan en La Ceiba a una pareja acusada de maltratar a un niño, maltratar a su hijo de 4 años de edad hasta matarlo. Aquí está la información. Luego de la audiencia inicial celebrada este día en la ciudad Puerto de La Ceiba, una jueza determinó el auto de formal procesamiento y prisión preventiva para el padre y la madrastra de un menor de 4 años de edad, quien falleció el pasado 1 de mayo. El juez o la jueza ha decretado como medida cautelar lo que es la prisión preventiva para asegurar que los imputados estén presentes, tengan la presencia en su juicio. Aparte de eso, se decretó auto de formal procesamiento. ¿Qué es el auto formal procesamiento? Es cuando hay evidencia probatoria de la comisión de un presunto delito y hay indicativos de participación de la persona imputada. Los imputados fueron enviados a centros penitenciarios cercanos de la zona para dentro de 30 días nuevamente presentarse a los juzgados ceibeños para la audiencia preliminar. Continúa lo que es, ahora va a haber una audiencia preliminar dentro de 30 días. Bueno, ellos van a estar en un centro de reclusión
pero no podemos dar la información a dónde van a estar porque hay que asegurarle la vida a lo que son a los imputados. Según determinó la jueza, los delitos de los cuales se les acusa son los siguientes: parricidio para Levis Eduardo González Macoy, padre del menor, y el delito de asesinato para María del Carmen García, madrastra. En La Ceiba, Nahum Monge, Noticieros Hoy Mismo. El precio del dólar y el euro es presentado por Cooperativa Chorotega. Activa tu cuenta y gana Smart TV y bonos en efectivo. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. El precio del dólar Honduras: compra 24.69 lempiras, venta 24.81 lempiras. El precio del dólar en Costa Rica: 502 colones, Nicaragua 36.09 córdobas, Guatemala 7.58 quetzales, El Salvador $1, Panamá $1. El precio del euro Honduras: compra 25.35 lempiras, venta 27.96 lempiras. El precio del euro en Costa Rica: 537 colones, Nicaragua 37.28 córdobas, Guatemala 7.73 quetzales, El Salvador $1.06, Panamá $1.04. Vamos a un corte comercial. Hay una buena noticia. Está lloviendo esta noche sobre la capital. Es una buena lluvia, es un buen chubasco. Y los pronosticadores indican que no será suficiente para terminar con el humo que mantiene atrapada la ciudad, el Distrito Central, sobre todo aquí en Francisco Morazán. Sin embargo, el pronóstico fue acertado. Hay lluvias desde el sur del país, Choluteca, un poco en Valle y el sur de Francisco Morazán. Tendremos más detalles en unos minutos. Esta es una imagen en directo desde los bajos del Congreso Nacional del centro de la ciudad, aquí en Tegucigalpa, muy cerca del Parque Central, en los bajos del Congreso Nacional. El comercio ya a esta hora de la noche ha cerrado. Ya el tráfico vehicular ha disminuido y muchos de quienes laboran y van de regreso a sus casas se protegen de la lluvia que cae a esta hora, no fuerte, pero sí, es una lluvia que está prácticamente en toda la ciudad, hace aproximadamente unos 15, 20 minutos. No se espera, según los especialistas, que esta lluvia de hoy o de este momento sea suficiente para terminar con este humo, para disipar este humo que mantiene atrapada la ciudad desde hace más de una semana. Tendría que llover, según los meteorólogos, al menos unos 2-3 días, es decir, de manera continua y fuerte, para terminar con este problema de contaminación que azota actualmente el país y la zona central, especialmente el Distrito Central aquí en Francisco Morazán. Honduras se encuentra en un proceso de desaceleración económica. Estos son los detalles. El Producto Interno Bruto del país, es decir, los bienes y servicios medidos en lempiras, no cambia, se mantiene en porcentajes bajos, explicó el economista Roberto Lagos. Siempre se mantiene unos porcentajes de inversión que son del orden entre los 20 y 22%. Esa composición no ha cambiado con respecto al Producto Interno Bruto y adicionalmente porque el país carece de una agenda que permita que la economía reciba shocks a la productividad. Es decir, el crecimiento va a venir siempre y cuando se logre generar mayor productividad dentro de la economía. Y la mejor forma para generar mayor productividad dentro de la economía es a través de la inversión, ¿verdad? Tanto privada como pública, y adicionalmente a través de la atracción de inversión extranjera directa. La planificación de un país es clave para impulsar la economía de una nación. Existen países y economías como por ejemplo Brasil, que históricamente siempre ha tenido un desarrollo de planificación importante, ¿verdad? La planificación desde la perspectiva del gobierno, ¿verdad? En el sentido de que sea el gobierno que tenga una planificación estructurada para el desarrollo de programas y proyectos que permitan, ¿verdad? Primero, generar incentivos dentro del sector privado. Cuando me refiero a incentivos es, por ejemplo, un ejemplo clásico podría ser el tema de los fondos Banprovi, ¿verdad? Que generan
créditos para la construcción de vivienda y por lo tanto, eso es importante para el país y para la economía. Incentivos, por ejemplo, para el sector turismo, tener una política de sector turismo que permita hacer que el sector turismo crezca. Cuando prima una agenda política en un país, los problemas pasan a segundo plano. Yo puedo decir que al principio de los años 2000, 2004, 2005, 2006, ¿verdad? Inclusive los 2 primeros años del presidente Zelaya, ¿verdad? Se tuvo un trabajo conjunto, ¿verdad? En el sector privado, hubieron buenas tasas de inversión, se tuvieron buenas tasas de crecimiento, pero creo que en Honduras el problema es que prima mucho la agenda política, principalmente en los últimos 12 años, ¿verdad? Después del golpe de Estado prima mucho la agenda política y la agenda política es sobre quién se sostiene en el poder. Entonces, cuando eso es lo que prima, entonces los problemas estructurales del país se vuelven secundarios. El gobierno debe hacer una mejor distribución del presupuesto de la República. El presupuesto del gobierno es tan rígido que todo se ve en gasto y muy poco se va a la construcción de carreteras. Vea que básicamente se mantiene en 3%. Y miremos algo, esta administración en el año 2022, que empieza la administración de la presidenta Xiomara, la composición de la inversión, es decir, el porcentaje de la inversión fue solamente de 1.9% del Producto Interno Bruto. Y luego se recupera a 3.1% en el 2023. Sin embargo, se mantiene en los niveles históricos. Lo que se necesita, ¿verdad?, para crecer a tasas mayores de 6% es tener una inversión, que el sector público contribuya con aproximadamente 6%. El país está en un proceso de desaceleración económica, explicó Lagos. A partir de septiembre, y aquí si me puede ayudar producción para bajar, mire, ¿cuánto fue la actividad económica entre septiembre del 2023 y septiembre del 2022? 5.3. Luego, ¿cuánto fue en octubre? 5. En noviembre, 4.7, 4.5, 4.3, 4.2. ¿Cómo se le llama eso? Tendencia hacia abajo. Hacia abajo. Eso se le llama desaceleración económica. El país está en un proceso de desaceleración económica y en esta tabla que viene aquí en la columna de al lado, esto se llama desaceleración. Y aquí se van viendo las caídas que ha tenido la economía en el tema, porque esto es el ciclo y esto es la parte estacional. Roberto Lagos recomendó observar las estrategias implementadas por El Salvador para poder ser también un país competitivo. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. La Policía Nacional desalojó a la fuerza hoy a un grupo de pobladores de la comunidad del Tramade en Puerto Cortés, que desde ayer se habían tomado la carretera exigiendo el cierre de 2 empresas mineras que según ellos les están destruyendo la única fuente de agua en la zona del Merendón. Tenían cerrada la carretera que ya cerca de Puerto Cortés permite el ingreso y la entrada a la ciudad. En este desalojo se desató un enfrentamiento entre policías y manifestantes en la que resultaron golpeadas varias personas, además de daños en los vidrios de motocicletas y carros. La señora que le amparó un garrotazo en la frente como que es animal. Le quebraron los vidrios a este bus que no sabemos de quién es, de personas que trabajan el día a día para hacer el pan del vivir, y viene la policía con nuestro dinero, con nuestros impuestos, a hacer el daño a las cosas de la empresa, pues de alguien que anda luchando. Yo iba a trabajar y como estaban golpeando a mi hijo, entonces yo me metí. Y que lo que queremos que esa mina se vaya usted demasiado. Miren, no podemos tener agua en las pilas porque las pilas todas rajadas, las casas todas rajadas. Como ellos están bien, les pagan bien, ellos viven por ellos. Ajá, y no quieren que nosotros estemos aquí. La policía tuvo que utilizar la fuerza para despejar la carretera CA5 para habilitar el paso de una gran cantidad de equipo pesado que estaba varado. No aceptaron ningún medio pacífico, ningún medio en cuanto al diálogo, y se procedió como estamos facultados. Fue un despeje de la vía, una vía que había sido tomada básicamente 14 horas, interrumpiendo también el tránsito y la libre circulación de otras personas. Vive un Estado de Derecho, hay que respetar también el derecho de los otros. Entonces se procedió a liberar la vía y estamos pues en la etapa de control para que se mantenga la circulación normal. Los pobladores de Tramade se oponen a la destrucción que las 2 empresas mineras están ocasionando en el Merendón y advierten que la lucha continuará hasta que se cancelen los proyectos que afectan a varias comunidades en Puerto Cortés. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Esta es una noticia de última hora. Les decía hace unos minutos que estaba lloviendo sobre la capital y mostramos una imagen en el centro de la ciudad tomada desde los bajos del Congreso Nacional. Prácticamente el chubasco, la llovizna ha desaparecido.
apenas y llueve sobre la capital. Bien nos habían pronosticado que iba a ser una llovizna o un chubasco de poca duración, que no iba a eliminar la densa capa de humo que cubre la capital, que se necesitan varios días de lluvia fuerte para poder eliminar esta contaminación que afecta a la ciudad y a su población desde hace ya más de una semana. La información de Copeco es que mantienen en alerta roja al Distrito Central. Esta es una información reciente de Copeco. En un boletín de prensa ha emitido la siguiente declaración de alerta roja al Distrito Central, que se mantiene en alerta roja, y suben a alerta amarilla a 5 departamentos que ayer estaban en alerta verde. Sin embargo, hoy ya está en alerta amarilla Francisco Morazán, Comayagua, Lloro, Santa Bárbara y Cortés. El resto del país se mantiene en alerta verde. El actual alertamiento entró en vigencia a partir de hoy a las 6 de la tarde, hoy miércoles 8 de mayo, por tiempo indefinido. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se deben estas alertas? Bueno, estas alertas se deben porque continúa el alto nivel de contaminación con una densa capa de humo, la proliferación de puntos de calor y la falta de lluvias continuas. Y además se mantiene la quema o preparación de las parcelas para la agricultura. Y estas condiciones son las que nos tienen en esta situación. La falta de lluvias continuas y fuertes, los puntos de calor, la quema de parcelas para la agricultura y, por supuesto, los incendios forestales. Unas 32 mujeres han resultado positivas por lesiones cervicouterinas en el Centro de Salud Alonso Suazo en la capital en los primeros 5 meses del año. Entre 5 y 10 lempiras sube de precio la medida de frijol en el mercado Las Américas en Comayagüela por escasez del producto según los comerciantes. Los promontorios de basura en la colonia Kennedy en la capital se suman a los agentes de contaminación, ya que se denuncia que la sacan días antes de que pase el camión de la basura y esta permanece esparcida en la calle principal. Para Noticieros Hoy Mismo les informó Adalid Hernández. Una noticia de última hora desde Santa Bárbara con nuestro corresponsal Alexis Gutiérrez. Alexis, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Es un gusto saludarle. Estamos en vivo desde las afueras de la sala de emergencias del Hospital Santa Bárbara Integrado, donde se ha reportado un accidente de tránsito donde al menos ha dejado unas 15 personas heridas. Esto en el sector de Gualala, Santa Bárbara. Y me acompaña en este momento el presidente de la Cruz Roja aquí en Santa Bárbara, el profesor José Antonio Guzmán. Maestro, profesor, cuéntenos sobre este accidente. Estamos en vivo para Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Sí, bueno, es que fuimos alertados por que había un accidente de Carrizales de los carros bien cargadores. Venían en el carro aproximadamente 25, pero de las cuales 16 que salieron lesionadas y tenemos 4 que están en un estado bastante delicado. Gracias a Dios el personal del hospital ha puesto el todos humanos en el y ya estamos escuchando pues que algunos ya están más estables de lo que cuando llegaron al hospital. Cuando llegaron ustedes al lugar, ¿con qué se encontraron, profe? Bueno, la verdad es que ya venían en varios carros de paila, los traían, ¿verdad? Lastimosamente, lugares muy distantes, pero llegamos a cerca de Portillo del Jarro, a los Cerritos, y ahí hicimos el transbordo de los pacientes para pasarlos a las ambulancias y ponernos a estabilizar la mayoría de pacientes que venían delicados. Siempre dejamos en los carros de paila los pacientes que eran menos delicados. En nuestras 3 ambulancias pues logramos traer aproximadamente 12 personas, unas que estaban muy delicadas y otras que menos dañadas, y los demás venían en carros de paila, pero lo importante es que ya están aquí en el hospital y que el hospital va a decidir qué hacer con ellos, si los van a referir
o los van a atender aquí en el mismo piso. Así brevemente, ¿venían niños, mujeres y hombres en este día? No, venían jóvenes nada más, venían varios jovencitos, como unos 5 o 6 jovencitos, uno de ellos está muy delicado, y venían 2 señoras que tenían daños muy severos y no, esa era nuestra preocupación, pero gracias a Dios están atendidos, se han atendido, y la mayoría ya pues están fuera de peligro, solamente hay 3 que están como en observación todavía. Muchísimas gracias al presidente de la Cruz Roja en Santa Bárbara, el proveedor José Antonio Guzmán. Esto es lo que está sucediendo en este momento, licenciado Edgardo Melgar. Estamos en vivo desde las afueras de la sala de emergencia del Hospital Santa Bárbara Integrado. Nos quedaremos aquí, licenciado, por cualquier situación que se pueda dar en relación a este accidente de tránsito que se dio en una aldea de Gualala, Santa Bárbara, donde al menos en un vehículo se transportaban 25 personas portadores de café. Este se accidentó y algunas 15 resultaron heridas, las mismas que están siendo atendidas por el personal médico del Hospital Santa Bárbara Integrado. En vivo desde Santa Bárbara, licenciado Edgardo Melgar, retorno con usted hasta los estudios de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar, hasta Tegucigalpa. Muy bien. Alexis, ¿me escucha? ¿Alexis? Sí, le escucho, Lick. Gracias, Alexis. Estamos confirmando entre 15 y 20 heridos en el accidente. No hay ninguna víctima mortal, solo 3 personas que se encuentran en observación. Sí, nos comentaban aquí extra cámara que en el vehículo se transportaban 25 personas, licenciado, en un vehículo de paila, pequeño, son portadores de café. Sí. Al parecer solo se trasladaron aquí 15, 16 personas, me está informando aquí un guardia de seguridad, son 16 personas. Hay uno que sí está un poco pues delicado de salud, licenciado, y el resto pues están siendo atendidos en este momento aquí en la sala de emergencias del Hospital Santa Bárbara Integrado. Muchas gracias, Alexis Gutiérrez, por la información. A la orden, licenciado. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Alexis Gutiérrez desde Santa Bárbara. Familiares y numerosos pobladores sepultaron en su natal Azacualpa, en Santa Bárbara, a Maynor Suazo, el hondureño que murió el pasado 26 de marzo tras el colapso de un puente en el que trabajaba en Baltimore, Estados Unidos. Esta es la información con Evelyn Pérez. Esta es la noticia del día. Maynor regresó a su natal Azacualpa, de donde salió hace 18 años en busca de un mejor futuro. Pero su retorno fue entre el llanto y la tristeza de su familia y su comunidad, que lo recibió anoche en un ataúd. Hoy el cuerpo de Maynor fue velado en la iglesia Fuente de Vida, donde la comunidad a la que él tanto sirvió lo acompañó. Luego, el féretro fue llevado a su casa de habitación, donde su familia permaneció a solas con él por un par de horas. Ese era mi deseo, de traerlo para darle su cristiana sepultura. Eso era todo lo que yo quería, no quería otra cosa más, solo tenerlo acá. Yo recuerdo mucho que cuando yo iba entrando a Estados Unidos, él era el primero que salía a darme el abrazo. Sí, él era el primerito, y ahora no sé, que yo llegué a no. Entre aplausos, el cuerpo de Maynor fue trasladado al cementerio municipal de Azacualpa. ¡Ay, no! ¿Por qué? En una caravana que iba custodiada por niños a los que él apoyó con dotación de uniformes. Porque para mí él era como un hermano, nos criamos juntos, de niños jugábamos y éramos una familia. Maynor deja 2 hijos, una niña y un niño en Estados Unidos. Y vamos a regresar a trabajar duro y luego nos íbamos a venir a vivir a Honduras, pero él primero quería saber cómo era todo aquí, porque ya eran 18 años lo que tenía de estar allá y honestamente ya estaba muy cansado. Y sí quería regresar aquí, pero no de esta manera. Está siendo enterrado sobre la tumba de mi padre, que ya va a cumplir un año de fallecido en junio,
y prácticamente en un año hemos llevado 2 golpes fuertes nosotros como familia, y él siempre decía que él quería estar siempre debajo de la tumba de mi padre están mis abuelos, mis 2 abueos paternos, y entonces eso era algo que él siempre decía: el día que yo muera quiero estar sobre la tumba de mi padre o que mi padre esté sobre mí, y hoy se le ha dado cumplimiento a esa palabra de él. Junto a Maynor murieron 5 trabajadores más quienes estaban en la estructura del puente cuando un buque chocó contra uno de los pilares el pasado 26 de marzo. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. El cuerpo de bomberos recuperó los cadáveres de 2 hombres que cayeron a un pozo en inmediaciones de la estación de migrantes en la entrada del municipio de Tatumbla, aquí en Francisco Morazán. Las víctimas fueron identificadas como Orlin Pastrana y José Abimael Ordóñez. Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue de Tegucigalpa para las autopsias legales correspondientes. Como un tema distractor, catalogan mucho la propuesta del diputado Luis Redondo sobre la creación de un tribunal constitucional, porque entre otras cosas se necesitan al menos 86 votos para aprobarse, y ya el Partido Nacional les dijo que no. La más reciente propuesta de Redondo la externó anoche ante la Cámara Legislativa. Es imperativo señalar que el Tribunal de Justicia Constitucional es un órgano del Estado, independiente y autónomo, cuya principal función es velar por la constitucionalidad de las leyes y decretos. Este tiene el poder de declarar inconstitucional una ley que ha sido aprobada en el seno del Poder Legislativo. Es por ello que es necesario reformar la Constitución de la República de Honduras, creando así el Tribunal Constitucional. El proyecto de decreto es visto con buenos ojos por algunos expertos. Nosotros nos hemos ido quedando a la saga con una obsoleta sala de lo constitucional que está adherida al Poder Judicial y por lo tanto no tiene independencia. No es como el órgano electoral, por ejemplo, o el Tribunal de Cuentas, que son totalmente independientes y autónomos y no tienen ninguna sujeción ni al Poder Legislativo, ni al Ejecutivo, ni al Judicial. Igualmente la Fiscalía General del Estado. Entonces me parece a mí que es una buena idea. A mí no me gusta ser sectario y me gusta analizar las cosas desde un punto de vista eminentemente académico, y me parece que es una buena propuesta. Lo que pasa es, Jackie, que la han satanizado porque viene de Luis Redondo. Pero la propuesta encierra un solo calificativo a criterio de algunos diputados. Desde el ámbito eminentemente político es un claro distractor que está utilizando el actual presidente del Congreso, porque esa reforma constitucional requiere 86 votos. Coinciden con esta opinión varios expertos. En el fondo vale la pena discutir si es idóneo o no un tribunal constitucional, pero la forma es abiertamente inconstitucional, lo cual despierta pues suspicacias si es un tema de instrumentación política para no solo generar distractores, sino también de qué papel políticamente quieren que juegue un tribunal constitucional, o incluso cuestionamientos políticos que se le estén insinuando a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, Redondo afirmó hoy que se trata de una recomendación tras los sucesos del año 2009. Y no es un distractor para quien pregunta eso por una razón. Desde el 2009 se ha sugerido por la Comisión de la Verdad que lean las recomendaciones de la Comisión de la Verdad cuando se dio golpe de Estado. Creo que es el numeral 6, donde se está recomendando la creación de un tribunal constitucional por muchas razones. Hay varias sentencias que hay que arreglar, hay muchos decretos, hay muchas leyes que violentan la Constitución, y eso es necesario que se revise. El proyecto necesita el voto de 2/3 partes de los diputados, o sea, 86 de los 128 diputados deben votar a favor. Pero según parlamentarios, es una ecuación que Redondo no tiene. Claudia Almendarez, Noticieros Hoy Mismo. El Partido Nacional sobre este tema dio a conocer un comunicado o su posición, la bancada del Partido Nacional, donde dice lo siguiente: 1. El Partido Libre, por instrucciones de Mel Zelaya, introdujo en el Congreso Nacional una iniciativa encaminada a crear la Tribunal Constitucional, que atenta contra la Constitución de la República, la forma de gobierno, la división e independencia de los poderes, y representa un golpe técnico a la Corte Suprema de Justicia.
Libre tiene problemas para controlar a su antojo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y debido a eso está buscando la forma de cambiar las reglas del juego político y electoral con fines de reelección, para alargar el periodo de gobierno o para permitir la participación como candidato de uno de los hijos de la presidenta Xiomara Castro. Para que prospere esa iniciativa se requiere de mayoría calificada en el Congreso Nacional, 86 votos, y la bancada del Partido Nacional no aportará ni un solo voto a esa maniobra truculenta y oportunista de Mel Zelaya. Esta acción ilegal e inconstitucional del Partido Libre representa un distractor más para intentar ocultar los graves problemas que sufre el pueblo debido a la incapacidad de gobernar que ha demostrado la actual administración izquierdista. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Honduras, 8 de mayo de 2024, bancada del Partido Nacional de Honduras. La intención de aprobar un tribunal constitucional que sea el máximo intérprete de la Constitución es un distractor de los temas realmente importantes, como la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, CICI. Así lo dijo hoy la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos. Ellos han abandonado lo que fueron las ofertas de campaña y esta oferta de instalación de la CICIG es prohibido olvidarla. Así, siguiendo el eslogan de la señora presidenta, la ciudadanía no podemos olvidar que la instalación de la CICIG fue un ofrecimiento de campaña del Libre y de la Alianza. Por lo tanto, que ya dejen de poner distractores con leyes que más bien lo que crean es incertidumbre y que aprueben las leyes para que venga la CICIG, que deroguen las leyes para que venga la CICIG y qué temas quieren que se interprete. O sea, ¿qué temas quieren que se interprete la Constitución? Eso deberían de plantearlo, porque detrás de esta iniciativa me imagino que quieren que se interpreten algunas leyes, algunas normas. Sobre este tema y más o menos en los mismos términos, a través de su cuenta de redes sociales, se pronunció hoy don Edmundo Orellana, el doctor Edmundo Orellana, en referencia a esta supuesta creación o esta propuesta de creación de un tribunal constitucional. ¿En qué sentido? En el sentido que don Edmundo, exfiscal general de la República, dijo: si aún no se reforma la Constitución para instituir la CICI, ¿qué futuro tiene este proyecto?, se preguntó don Edmundo Orellana, que recuerden ustedes también fue ministro de Transparencia del actual gobierno. Jorge Calix, diputado de Libre, se pronunció en estos términos anoche en el Congreso Nacional cuando se presentó este proyecto. En la sesión del día de hoy, 7 de mayo de 2024, se presentó una iniciativa de ley para crear un tribunal constitucional que sea el intérprete último de la Constitución. Ya existe el intérprete último de la Constitución, es la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia. Crear un órgano paralelo que tenga funciones que hoy le corresponden a una sala de la Corte Suprema de Justicia es dar un golpe técnico al Poder Judicial. No puede este Congreso, no puede un poder constituido cercenar las funciones y las atribuciones de otro poder constituido. Eso solo lo puede hacer una Asamblea Nacional Constituyente o el pueblo en una consulta popular. De manera que es totalmente improcedente que este Congreso pretenda aprobar la creación de un tribunal constitucional porque, insisto, es quitarle funciones al Poder Judicial. Es decirle al Poder Judicial: no me gusta lo que estás haciendo y voy a crear otro órgano que haga lo que yo diga. Y eso en democracia no se vale. Si llega a someterse a votación, le sugiero a mis compañeros diputados que voten en contra, porque esto tiene repercusiones penales, administrativas y civiles. Ya hay un antecedente del golpe al Poder Judicial en el 2012, en donde el Estado de Honduras fue condenado precisamente por gestar un golpe de Estado en contra de un poder constituido. Es lo mismo lo que se pretende hacer en esta ocasión. Y bueno, con otra forma, con matices. Y no se puede permitir.
Un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa establece que lo que en Honduras hay es un Congreso Nacional improductivo, con más gastos en salarios, viáticos y además solo en subvenciones, según ASJ, supera los 80 millones de lempiras. En su presentación, el informe también destaca 362.5 millones en ejecución presupuestaria, 75.4 millones en sueldos de los diputados y 2.6 millones en viáticos para viajes al extranjero. Tema de viáticos, son 52 millones que se han otorgado en viáticos, sigue la misma tendencia de que se le otorgan más viáticos a los diputados de Francisco Morazán, 80.5 millones en estos primeros 4 meses, la tendencia es que se superen, si se sigue bajo esta misma dinámica, los 222 millones que se gastaron en subvenciones en el año 2023. En lo que va del año 2024, el promedio de asistencia es de 37%, o sea, 28 de 38 días posibles de sesiones. De acuerdo a la fecha, se han presentado al menos 255 proyectos de ley, de ellos 55 aprobados, es decir, un 21.5%, mientras tanto 191 restantes fueron engavetados, lo que significa el 74.9%. Un Congreso que estuvo cerrado todo el 2023, prácticamente, o gran parte del 2023, que trabajó el 41% del tiempo, pero que ejecutó 1.000 millones de lempiras. Entonces ahí es donde vemos, y la medición de la Red Latinoamericana por Transparencia Legislativa a través de ese índice latinoamericano lo colocó en el 2023 como el peor Congreso de América Latina. 2024 ha avanzado, el 2024 creo que hay ciertas mejoras, pero que todavía le queda de ver al pueblo. El director ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández, pide a los diputados hacer conciencia. Ojalá esta reflexión, ojalá estos datos, esta información pueda provocar una reflexión profunda en todos los y las diputadas. La ASJ concluye: falta de compromiso de la Junta Directiva en temas prioritarios de país. Recomienda elaborar una agenda legislativa que permita priorizar debates de votación en temas favorables a la población. Fanny Zúñiga, Noticieros, hoy mismo. La quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con China Popular se realizará en Tegucigalpa del 20 al 22 de mayo próximo, centrada en temas de reglas de origen, informaron hoy autoridades de desarrollo económico. Autoridades de Agricultura y Ganadería socializaron hoy con representantes de la Mesa Técnica del Maíz los avances en la elaboración del reglamento para la industria nacional de las harinas. Entre enero y abril de 2024 se inscribieron 2.800 nuevas empresas en el registro mercantil de Francisco Morazán, un 6% menos que en el mismo periodo del año pasado. Con el fin de promover mayores oportunidades de acceso a financiamiento y a mercados para las mujeres dedicadas a la caficultura, hoy se conformó una mesa interinstitucional que se encargará de elaborar la política de equidad de género para el subsector café. Eddie Quintero, Noticieros, hoy mismo. El Ministerio Público desplaza un equipo de fiscales para investigar las denuncias de abandono, muerte y ahora tráfico de animales del zoológico Joya Grande en Santa Cruz de Yojoa. Fiscales especiales del medio ambiente, conjuntamente con técnicos del Instituto de Conservación Forestal, realizarán inspecciones de animales, revisión de documentos y entrevistas con empleados. Hay un equipo en este momento multidisciplinario en el lugar, in situ, constatando en principio el estado de las especies de animales que se encuentran en el zoológico, evidentemente levantando los informes que sean necesarios y pertinentes para documentar el estado de las especies y lógicamente también en atención al mandato que la ley nos confiere, investigar o encontrar si hay o no indicios de responsabilidad penal en el caso que se hubieran cometido delitos que afectan en este caso la fauna y aquellas especies que por su condición incluso se encuentran protegidas por tratados y convenios internacionales. El zoológico Joya Grande se ha convertido en un lugar de miseria y tristeza por las condiciones precarias, el mal cuidado y la falta de alimentos a los animales. Esto ha provocado la muerte de tapires, venados, cebras y la jirafa Big Boy, según denuncias de los empleados del zoológico.
También mencionan el tráfico de animales exóticos. Inicialmente se reportó que habían más de 500 animales y actualmente existe una baja de más del 50%. No tengo exactamente ahorita el dato, pero compañeros del ICF han realizado una investigación. De hecho, han habido bajas dentro del zoológico, es decir, muertes, ya sea por enfermedades congénitas, accidentes, edad avanzada de los mismos animales que no se han reportado a las autoridades competentes. Han existido nuevos nacimientos también dentro de este zoológico que han sido víctimas del tráfico de fauna ilegal que tampoco han sido reportados. Entonces vemos que va a ser un gran trabajo exhaustivo el que el Ministerio Público va a tener para poder rendir un informe y proceder contra las personas por la comisión de estos delitos. El zoológico Joya Grande es administrado por la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI, y es un medio de prueba que tiene el Ministerio Público en el proceso judicial que se le sigue al cartel de los cachiros. Flavio Pavón, Noticieros, Hoy Mismo. Esto es Lo Último en Noticias. Por la contaminación, se mantiene la alerta roja en el Distrito Central y suben a alerta amarilla 5 departamentos y verde el resto del país. En rojo está el Distrito Central. ¿Por qué? Precisamente por los altos niveles de contaminación aquí en el Distrito Central, en el municipio del Distrito Central. Francisco Morazán está en amarillo, en alerta amarilla, desde ayer, pero hoy, a partir de las 6 de la tarde, han incluido a Comayagua, Ayoro, Santa Bárbara y Cortés. El resto del territorio nacional se encuentra en alerta verde. ¿Y por qué la situación está así? Bueno, ¿por qué estas alertas? Porque continúa el alto nivel de contaminación en la atmósfera, con una densa capa de humo, proliferación de puntos de calor y falta de lluvias, y la continuidad en la quema o preparación de las parcelas para la agricultura. La calidad del aire en Tegucigalpa, dice, no es saludable para los grupos sensibles, es decir, tercera edad, niños. Hay que tomar las precauciones del caso. Ayer, o durante estos días, lunes y martes, el Servicio Meteorológico y CENAOS, que es el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, había pronosticado que en efecto iba a llover, había la posibilidad de chubascos, de lluvias leves, sobre todo en la zona sur y parte del sur de Francisco Morazán. Y al inicio del noticiero, entre 6:30 y 7, mostramos que en efecto aquí en la ciudad estaba la presencia de lluvia en diferentes lugares de Tegucigalpa y Comayagüela. Pero vamos a una imagen en directo, en este caso del Boulevard Morazán, por ejemplo. El Boulevard Morazán ya dejó de llover. O sea, la lluvia duró más o menos como media hora. Fue un chubasco, como en efecto se había pronosticado por parte de CENAOS. Y esta es una imagen en vivo del Boulevard Morazán. Es decir, ya no llueve sobre la capital. Don Francisco Argeñal, buenas noches. Usted es un experto en el pronóstico del tiempo, en meteorología, es el director de CENAOS. Pegó el pronóstico, pero como bien decía usted, y nos refería el lunes aquí en el noticiero Hoy Mismo, tiene que llover más fuerte, tiene que llover durante más días para que se pueda disipar esta capa densa de humo que nos mantiene atrapados. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar, muy buenas noches, auditorio de Hoy Mismo. Pues sí, estas son buenas señales y tenemos para mañana el pronóstico de lluvias abarca varias partes del territorio nacional. Hoy tuvimos chubascos con actividad eléctrica en algunos sectores de Lloro, donde han estado muy activos los incendios, los puntos de calor. Y también tuvimos en el sur de Francisco Morazán, algunos sectores del Paraíso, la parte nororiental de Choluteca, tuvimos chubascos el día de hoy. Todavía hay nubosidad cruzando casi sobre el territorio, por el centro del país, una banda nubosa, que eso de alguna manera está rompiendo la estabilidad atmosférica que hemos estado experimentando durante los últimos 8 días. ¿Continuarán las temperaturas cálidas y la presencia de humo sobre la capital y el territorio nacional? Eso todavía no, más bien podríamos tener incluso para mañana, en la mañana, una combinación ahí de bastante humedad con humo que da una especie de sensación como que tenemos smoke también. La visibilidad va a empezar a mejorar ya por la tarde otra vez cuando empiece a crecer las nubes, cuando empiece el movimiento ascendente del aire y la concentración del humo ya no esté concentrado cerca del suelo, sino que también
puede expandirse un poco hacia arriba. Es decir, acláreme por favor, ¿vamos a tener presencia de humo todavía mañana aquí sobre el Distrito Central de la manera como se ha mantenido en los últimos 10 días más o menos? Siempre tenemos pronóstico de lluvia para las próximas semanas, esperamos que empiece a llover más seguido. Para mañana, un inicio, no teníamos pronóstico de lluvia, más bien la pasada para el sábado, ya el sábado también sale un poquito seco, pero el domingo, el lunes, hay una alta probabilidad de que sigan los chubascos. Mañana es un día muy importante, de acuerdo al mapa que le compartimos de pronóstico de lluvia para mañana, en el cual se puede observar que se concentran lluvias en el suroccidente, pero hay manchas café, es decir, probabilidad de chubascos débiles, casi a nivel nacional. Esas son buenas noticias porque tienden a hacer que la estabilidad atmosférica ya no sea tan importante o no sea tan fuerte y permita ya el ascenso del aire, disminuyendo así la concentración y mejorando la visibilidad y la calidad del aire para los hondureños. ¿A partir de qué día va a mejorar la calidad de aire para los hondureños y especialmente para quienes residimos en el Distrito Central? ¿A partir de qué día? Bueno, yo creo que es un proceso paulatino, licenciado, es un proceso lento. En la medida que vayamos avanzando en la temporada lluviosa, sí se va a ir quitando un poco el aire, pero es hasta que llueve en Olancho, hasta que llueve en Lloro, que vamos a tener que ya los vientos que por lo general soplan del este o el noreste, sobre el territorio nacional ya no sigan transportando humo hacia la parte central del país. Entonces cuando ya empiece a llover más a la parte oriental y hacia la parte norte, que esperamos que sea ahí tal vez a finales de la próxima semana en ese sector del país, y que va a empezar a mejorar mucho más la calidad del aire que tenemos ahorita en este momento. Por ejemplo, hoy estamos a 8 de mayo. Usted me dijo el lunes a esta misma hora, aquí en el noticiero, de que más o menos faltaban unos 10 días con esta contaminación en el Distrito Central. Eso fue el lunes. Hoy estamos ya a miércoles. Estamos hablando de ¿qué? De unos 7 días más. Es decir, a finales de la otra semana, usted me está diciendo que probablemente jueves 16 o viernes 17 ya estemos en mejores condiciones. Sí, si usted ha observado, por ejemplo, ayer y hoy hubo mejores condiciones que las que teníamos antier y hace 3 días, perdón, hace 4 días y hace 5 días sobre Tegucigalpa principalmente. En parte porque han disminuido los puntos de calor en ciertos momentos, pero hoy, ayer se registraron más de 1.500 otra vez. Esa cantidad de puntos de calor son los que están relacionados con quemas de zacateras y quemas, incluso algunos incendios forestales, que todavía se siguen dando en el territorio. Entonces, pero con la mejora de las condiciones de inestabilidad, o sea, que tengamos un poco más de inestabilidad atmosférica, eso va a permitir ya no tener el humo muy cercano al suelo, sino que empiece a regarse, como dice el campesino, y ya no se va a concentrar mucho en Tegucigalpa, sino que también va a permitir que fluya hacia otras latitudes y que también pueda subir el humo. Bueno, en resumen, de aquí al próximo jueves o viernes, es decir, no de esta semana, sino que probablemente 16, 17 ya estén las cosas mejores. Como usted lo dijo, es un proceso, en efecto, así lo es, pero va a tomar todavía lo que resta de esta semana y quizás la próxima. Sí, yo creo que ya a partir del inicio de la próxima semana las condiciones ya van a ser mejor que las que tuvimos antes. Digamos a partir del 15 de mayo, digamos... Ya sería a finales de la próxima semana que ya tendríamos una muestra ya dentro de los valores normales, promedio de contaminación que usualmente se manejan para este periodo. Sí, muy bien. Estamos hablando del viernes 17 de mayo. Sí, a partir ya de mediados de semana, o sea, desde el principio de semana va a empezar a mejorar la visibilidad, va a empezar a mejorar que ya no vamos a ver tanto humo pegado al suelo, ya vamos a empezar a ver más edificios que están más distantes, que en estos momentos no se miran, y también vamos a poder ver también, digamos, en Tegucigalpa, que estamos acostumbrados al Picacho,
que en este momento todavía cuesta distinguirlo, sí, a pesar de que vivo en algunos sectores ahí cercanos al chip, a la salida de Santa Lucía, todavía tenemos bastante concentración de humo, y como le digo, mañana en la mañana en ese sector va a aparecer una especie de smog, que ya como a las 10 de la mañana empezará a mejorar la visibilidad y vamos a tener ya mejor calidad del aire y ya por la tarde. Siempre en la mañana vamos a tener una concentración cerca del suelo y ya después del mediodía pueden empezar a mejorar las condiciones. Y yo creo que eso va a favorecer incluso la visibilidad que va a poder permitir hacer que el aeropuerto se vuelva operable por lo menos por las tardes. Muy bien. El aeropuerto Toncontín. Así es, el aeropuerto Toncontín. Muy bien. Muchas gracias, don Francisco Argeñal. Es el director de Senaos, un experto en el pronóstico del tiempo, experto en meteorología. Dice que ya a mediados de la próxima semana o a finales de la próxima semana ya la contaminación sea la típica y normal contaminación de la fecha y no lo que estamos atravesando actualmente a nivel nacional y especialmente aquí en la capital. En este boletín de alerta de Copeco emitido hoy y que ponen alerta roja y que mantienen alerta roja al Distrito Central y sube a alerta amarilla a 5 departamentos, establece las razones por qué estas alertas. Una de esas razones es la continuidad en la quema o preparación de las parcelas para la agricultura, sumado obviamente al tema de los incendios forestales, la quema de zacateras como principal, la falta de lluvia como principales causas de esta situación de contaminación a nivel nacional, pero sobre todo aquí en el Distrito Central. La continuidad en la quema o preparación de las parcelas para la agricultura. Sobre eso hablamos ayer con el profesor José María Bonilla Argueta, que está en el municipio de Candelaria, en el departamento del Empira, sobre la exitosa experiencia del sistema agroforestal Quesungual, aplicada en varios municipios precisamente del sur del departamento del Empira, fronterizo con El Salvador. Esa experiencia fabulosa de ese proyecto y sus resultados exitosos se vienen viendo en esa zona del país desde hace más de unos 20 años. Y obviamente debería ser replicada a nivel nacional y elevada a una política pública. El sistema Quesungual es un sistema agrícola, agroforestal, donde se cultiva maíz, frijol y maicillo, ¿verdad?, sin quemar, con las mínimas prácticas de roturación de suelos, es decir, sin roturar el suelo, solamente para depositar los granos que se están cultivando en ese momento, y con árboles dispersos en la zona, con cierta cantidad de árboles dispersos, de tal manera que no haya un suelo desnudo, que nos permita que los mismos árboles nos den sombra para conservar la humedad del suelo y evitar la erosión cuando hay esas lluvias muy fuertes en la época de invierno. Entonces, cómo trabajar la tierra, cómo producir nuestros alimentos en armonía con los árboles. ¿Cuántos municipios, diría usted, del sur del Empira se vieron beneficiados con este proyecto? Mire, el proyecto del Empira Sur estuvo en 13 municipios de aquí de la zona sur del Empira, en la frontera con El Salvador. 13. Pero de esos 13, son pocos realmente los que han adoptado estas prácticas. Apenas hay unos 5 o 6 municipios. Otros lo han hecho en un 40%, otros en un 60%. Era el profesor José María Bonilla Argueta. Él fue parte de este proyecto exitoso, de resultados exitosos en el sur del Empira, donde antes había sequía, donde antes había problemas de alimentación. Hoy no hay sequía y hoy no tienen problemas de alimentación. El ingeniero Guillermo Cerritos es un ingeniero agrónomo con mucha experiencia en este tema. Ingeniero, ¿por qué esta experiencia tan fabulosa y exitosa que le enseñó a los productores del sur del Empira que quemar para sembrar no era la mejor forma y les dijeron, mire, esta es la manera, no quemar, vamos a explicarles cómo funciona y ha tenido resultados exitosos? Bueno, en primer lugar, Edgardo, quiero felicitarlo a usted y al licenciado Argeñal porque han traído este tema a la mesa. Como usted sabe, surgió en una entrevista que usted le hizo al licenciado Argeñal y todo lo que el profesor José María nos ha compartido, no quisiera repetir los mismos conceptos que le haya dado,
pero realmente creo que la limitante principal es que esto requiere una voluntad de parte especialmente de los alcaldes. Acuérdense que los alcaldes cuentan con una ley de municipalidades y también hay una ley forestal que les avala y les da atribuciones para que ellos puedan tomar decisiones para que no se siga quemando. Edgardo, no se puede considerar que Zungual con quemas controladas. O sea, si un municipio o una comunidad o una aldea o un caserío no toma la decisión de cero quema, es muy difícil que este sistema sea replicable. Entonces, por eso también felicito el hecho de que se ha mencionado que esto se eleve a una política pública nacional. Obviamente sé que esto va a traer a algunos conflictos de interés, tanto en pequeños como en grandes productores, pero la única manera, Edgardo, de que esto pueda funcionar es que se considere no quemar. La esencia y el alma de este sistema radica en esa práctica tan sencilla como no quemar. Una crisis alimentaria en los municipios del sur del Empira, provocada por una sequía a finales de los años 80, requirió una intervención urgente del gobierno y otras instituciones. Y se masificó ese problema en todos estos municipios del Empira. Y las municipalidades, como dice usted, ingeniero, asumieron un papel protagónico. Algunas decretaron, como por ejemplo Candelaria, Mapulaca, La Virtud y Virginia, dar premios monetarios a las comunidades donde no se presentaron quemas ni incendios en el año. 9 se declararon municipios verdes, ya que no se registraron quemas agrícolas, ganaderas ni incendios forestales. Las municipalidades poseen atribuciones que les confiere la Ley de Municipalidades y la Ley Forestal. Pueden en cabildos abiertos someter a votación prohibición de la quema o cero quema. Pueden ejercer controles ciudadanos. Y esto resuelve, como dice el ingeniero Cerritos, problemas de alimentación, manejo del agua y suelo, seguridad de la producción y revierte los procesos de degradación del suelo. Estas son unas láminas que preparó el ingeniero Cerritos para ustedes, amables televidentes, esta noche y explicar un poco más el contexto y el resultado y cómo las autoridades municipales hace 20 años en estos municipios del sur del Empira asumieron este compromiso y el resultado ha sido fabuloso, ingeniero. Sí, es correcto. Las crisis siempre traen oportunidades. A raíz de esa crisis que usted ya ha dado lectura, que se dio a finales de los 80s, es que surge una intervención oportuna del gobierno y de otros actores. Mire qué interesante que esto no solamente depende de la voluntad política del gobierno, sino que también depende del involucramiento de actores importantes como son los pastores, los sacerdotes, o sea, las iglesias estuvieron involucradas en este movimiento que hoy por hoy es exitoso y se está replicando más afuera del país que dentro de nuestro país. Yo considero, licenciado, que el que usted ha traído este tema a la mesa, a todos los ingenieros agrónomos nos tiene demasiado emocionados porque definitivamente es esto lo que va a permitir que tengamos una calidad de aire mejor en las ciudades y en las poblaciones, porque si nosotros ya de una vez desistimos de esta práctica primitiva, que prácticamente lo que nos está llevando es a la destrucción nuestra misma, a la autodestrucción, el estar quemando, pues definitivamente no vamos a poder resolver el tema. Como le digo y reitero, la no quema no es negociable. Si eso no se establece y se dejan excepciones a la regla, como si puede quemar basura, como si puede quemar un cultivo agroindustrial, o como si puede quemar un potrero, porque usted va a estar vigilando, eso no puede haber. Si hay excepciones a la regla, definitivamente no va a tener éxito. Otra cosa importante es que esto surge de una práctica ancestral, que definitivamente cuando los agrónomos van a esa zona, a la intervención de esa crisis, se dan cuenta que los agricultores ya hacen una poda de los árboles y los arbustos a cierta altura, pero el propósito no es para que esa materia o biomasa sirva de cobertura o sirva de fuente de nitrógeno por la descomposición de la misma, sino que la queman. En realidad ellos lo que quieren dejar es un palo pelado para poner los frijoles al momento de que ellos hacen los mazos y quieren secarlo. La integración de ese conocimiento local con el conocimiento de los técnicos es lo que da el surgimiento de esta tecnología, y que en paz descanse pues el ingeniero Luis Álvarez Welches,
que fue el que se apasionó en esto y logró hacer una sistematización junto con CATI, con CIAT, con FAO y otras instituciones. Muy bien, ingeniero, le agradezco mucho su participación esta noche aquí en el noticiero y también nos estamos apasionando con este tema y por supuesto que le vamos a dar continuidad con usted y otros buenos amigos ingenieros agrónomos interesados en este asunto. Gracias, ingeniero Cerritos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por su atención, buenas noches y que estén bien.